Bueno, vamos a comenzar entonces esta sexta clase de nuestro curso que tiene por tema particularmente esta gracia y justificación. ¿No? La clase anterior, si recuerdan, nos hemos referido al concepto católico de la salvación y hemos aludido también al tema de la gracia introductoriamente, es decir, viendo la finalidad de la gracia, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver en esta clase, de modo muy apretado evidentemente, qué es concretamente la gracia y también qué se entiende por el concepto de justificación, que está íntimamente relacionado con este tema de la gracia, ¿no? Y esto, evidentemente, por más que sea un tema eminentemente teológico, tiene una extraordinaria importancia para el conocimiento del hombre real, que es, pues yo insisto siempre en eso, es el que tenemos delante, el hombre real, el que tenemos delante, ¿no? Bien, la gracia divina, en primer lugar, entonces, una aproximación al concepto de gracia es este, el que nos da el catecismo de la Iglesia Católica, que dice así en los números 1996, 1997, dice, la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, a saber, llegar a ser hijos de Dios, está citando el Evangelio de San Juan, hijos adoptivos, está citando la carta a los romanos, partícipes de la naturaleza divina, está citando la segunda carta de San Pedro, y de la vida eterna, está citando nuevamente el Evangelio de San Juan, el sermón de la última cena. Y termina así, la gracia es una participación en la vida de Dios. Ahora vamos a tratar de ir explicando un poco más detenidamente estos conceptos. Bien, para ser más precisos, digamos que con el término gracia divina se indica tanto la gracia habitual, por lo tanto estamos hablando de un hábito, cuanto de la gracia actual, que son dos modos diversos con los que Dios auxilia al hombre, ¿no? Veamos entonces por separado esta división de la gracia, división esencial, gracia habitual, gracia actual. En los dos casos es gracia divina habitual, gracia divina actual, ¿no? En primer lugar entonces, la gracia divina habitual. Ante todo, lo que hay que decir sobre la gracia habitual es que es un hábito sobrenatural entitativo, ¿no? La gracia habitual, que a veces llamamos de forma simplificada gracia santificante, aunque el término santificante se aplica también a la gracia actual, también el efecto es santificante, pero bueno, a veces, digamos, cuando se habla de gracia santificante se está pensando en este primer modo de la gracia, que es la gracia habitual. Es como lo indica ese nombre que estoy usando, habitual, es un hábito. Entonces hay que pensar entonces en toda la doctrina de los hábitos. Es un hábito, ¿no? Un hábito en este caso de naturaleza sobrenatural. Es un hábito, como dice, ¿no?, lo que tenemos en pantalla, entitativo. Es decir, un hábito que va sobre la misma esencia, en este caso del alma. Porque la mayoría de los hábitos que nosotros conocemos son hábitos operativos, es decir, hábitos que perfeccionan nuestras potencias, inteligencia, voluntad, ¿no?, la afectividad, como son, no sé, las virtudes de la prudencia, el plan natural, la templanza, la fortaleza, son hábitos operativos, perfeccionan la potencia y por lo tanto entonces perfeccionan la operación de la persona, el obrar de la persona. Cuando hablamos de hábito entitativo, significa entonces un hábito que va sobre la esencia, ¿no? Hábito entitativo natural, en el orden natural, por ejemplo, en la salud, o un hábito incluso corruptivo, la enfermedad. Son modos de ser de nuestra naturaleza, modos de estar nuestra naturaleza, bien dispuesta, como en la salud, mal dispuesta, como en la enfermedad. En el orden sobrenatural existe un solo hábito entitativo que va entonces a la esencia del alma y que es precisamente la gracia
la gracia habitual, como hábito, cuyo efecto es el deificar el alma. Por eso entonces la define como hábito sobrenatural, entitativo, formalmente deificativo del alma. Es decir, lo formal, lo propio, lo que va a realizar es una transformación del alma, ¿eh? que la diviniza, que la diviniza. Otra definición, un poco más completa, es la siguiente. Es un hábito sobrenatural, entitativo, recibido en la misma esencia del alma, por el cual somos hechos consortes de la divina naturaleza, hijos adoptivos de Dios y herederos de su gloria. Son todos los efectos que va a producir, ¿no? Enseguida volveré sobre esta expresión. Consortes es una expresión de San Pedro esta, ¿no? Consortes, que también nosotros traducimos como participantes, partícipes, ¿no? Consorte es el que tiene la misma suerte, de ahí vienen los esposos, consortes, ¿no? Porque participan en la misma suerte, pero aquí está indicando que es una participación en la naturaleza divina. Es por lo tanto, entonces la gracia divina habitual, una realidad sobrenatural distinta de Dios, no se confunde con Dios. Cuando una persona está en gracia, Dios está de forma personal, Padre, Hijo, Espíritu Santo, presente en el alma, ¿no? Pero no es esa la gracia. También a Dios se lo llama gracia, en el sentido que es un don, pero en ese caso hay que decir gracia increada. Acá estamos hablando de la gracia creada, ¿no? Es algo que pertenece al alma, que Dios infunde en el alma, y que justamente es la que prepara el alma, la dispone para que el alma, para que allí pueda estar de forma personal Dios entrando en relación con el hombre, porque esa es la finalidad de la gracia. Eso es lo que vimos nosotros en la clase anterior, ¿no? Por lo tanto, entonces esto es sostenerlo muy importante, es una realidad sobrenatural distinta de Dios, es decir, creada, ¿eh? Infundida por Dios en el alma del justo. Justo significa, bíblicamente, es la persona que está en estado de gracia, por eso son términos que son equivalentes. Acá justo no significa el que tiene la virtud de la justicia, sino justo en el sentido bíblico, y es el nombre técnico. Una vez que ya la tiene la gracia. Exactamente, sí, sí, por supuesto, ¿no? La justicia viene por la infusión de la gracia, que se llama justo. Esto lo vamos a ver mejor ahora en la segunda parte, cuando veamos el tema de justificación, la justificación, cómo se llega a ese estado, ¿no? Bien. Negó esta doctrina, porque es importante en esto verlo a contraluz, para entender mejor lo que enseña la Iglesia Católica, hay que verlo a la luz de quienes lo negaron, particularmente de una negación singular que es la de Lutero, ¿no? Porque justamente el Concilio de Trento, que es el que pondrá, digamos, a punto la doctrina que siempre ha estado presente a lo largo de la teología de la Iglesia, y sobre todo en la época patrística, en los concilios anteriores a Trento, pero aquí, a raíz de que se empieza a extender una doctrina errónea, la Iglesia tiene que poner, digamos, perfilar ¿eh? Los conceptos y definiciones. Lo negó entonces Lutero y quienes lo siguieron, ¿no? A él, los teólogos que siguieron. Recuerden, la rebelión de Lutero es una rebelión de teólogos, ¿no? Principalmente, ¿no? Para quienes la gracia es simplemente una actitud de misericordia de parte de Dios. O sea, el luteranismo habla mucho de gracia, muchísimo. Todo es gracia, dirá. Todo es gracia. Pero entiendo otra cosa por gracia. Entonces, gracia es una actitud de parte de Dios, una actitud de misericordia que mira al hombre pecador. Entonces, en Lutero el hombre no ha cambiado intrínsecamente. Ve al hombre pecador como si no tuviera el pecado. Es decir, no mira el pecado, sino que de alguna manera proyecta sobre el pecador, ¿no? La justicia de Jesucristo. Entonces ve como si viera a Jesucristo, pero lo recubre con los méritos de Cristo externamente, sin transformar al hombre, sin transformarlo. Por eso para Lutero, en una célebre sentencia suya, el hombre es simul justus et peccator, al mismo tiempo es justo a los ojos de Dios y pecador esencialmente, ¿no? O sea, en sí mismo es pecador, ¿no? La doctrina católica, en cambio, enseña que la gracia es una realidad, como ya dije, creada, es un hábito entitativo, o sea, va
a la esencia del alma, ¿no? No a las potencias de forma inmediata. De la gracia brotarán las virtudes infusas, fe, esperanza, caridad, que son las que perfeccionan las potencias del alma, y la gracia lo que hace es, en la esencia del alma, transformarla, concretamente deificarla. Ese es el término de la patrística, particularmente los padres griegos, término muy fuerte, muy hermoso, que es theopoiesis, que significa hacerse dioses. Y lo toman, digamos, incluso de las palabras de Jesucristo. ¿Acaso no sabéis que sois dioses? Recordando incluso frases del Antiguo Testamento. Por supuesto, Dios por participación, no Dios esencialmente, porque eso sería, digamos, un panteísmo, ¿no? Es decir, los padres mismos y después sobre todo muchos otros autores tratando de explicarlo catequéticamente con metáforas, lo mostraban entre otras cosas, por ejemplo, lo que lo que ocurre con el hierro cuando yo lo meto en una fragua, lo dejo allí, al poco tiempo el hierro de alguna manera se hace fuego, pero sigue siendo hierro. Y es fuego por participación, sin dejar de ser hierro. Eso es su naturaleza, pasa a tener realmente, está compenetrado, ¿no? Es hierro, es fuego también, y de hecho tiene los efectos del fuego, quema, puede marcar. Bien. Bueno. Veamos entonces ahora la doctrina católica, ya la resumí, ahora vamos a ver un poco más en extenso, viendo la fuente, de dónde sacamos esto, porque esto la Iglesia evidentemente no lo inventa, ¿no? No lo inventa, sino que la Iglesia es intérprete de lo que Dios ha revelado. En primer lugar, entonces, en la Sagrada Escritura, que es una realidad creada, la gracia es una realidad creada, una mera y no una mera imputación, que es la doctrina de Lutero, una imputación extrínseca, es decir, una consideración exterior del hombre. Dios, digamos, como que considera al hombre como si fuera justo, aunque no lo sea, ¿no? Esa es la doctrina luterana. Que no es eso, sino que realmente es una realidad creada, está expresado en la misma Sagrada Escritura, que nos habla de la gracia, o de la realidad que nosotros llamamos con el término gracia, la describe con imágenes que expresan justamente una realidad presente en el alma. Por ejemplo, en el profeta Ezequiel, corazón nuevo, cambio de corazón, ¿no? En San Juan, un agua viva que brota del interior. San Juan en su primera epístola usa sobre todo el término de semilla, una realidad viviente de la cual brota todo un nuevo ser, como de la semilla brota una planta, el árbol, etc. También de San Juan, vida nueva, una realidad viviente, ¿no? San Pablo, segunda carta a los Corintios, un sello impreso. También San Pablo, en la primera carta a los Corintios, imagen impresa de Cristo. O sea, son todas realidades que verdaderamente hacen referencia no a una mera imputación, sino, de hecho, la imagen más que ha tenido mejor, más éxito, más fruto, es la de corazón, un cambio de corazón. Realmente es un corazón que es transformado, un corazón nuevo. El magisterio ha definido expresamente esta verdad, o sea, la que yo acabo de ir expresando, eso es parte de la doctrina de la Iglesia, está expresado desde siempre y en muchos concilios de la antigüedad, pero se condensa todo, sobre todo en el concilio de Trento. Como dije, la razón es que el concilio de Trento tiene como función poner las cosas en claro en torno justo de una herejía que es sobre este tema, como tema central, el tema del pecado, el tema de la gracia, son las realidades negadas principalmente por los reformadores, ¿no? Lutero, Calvino, etc., Zwinglio, ¿no? Y por lo tanto, entonces, los textos magisteriales de Trento son definitivos. De hecho, por ejemplo, todo el magisterio posterior a Trento se limita a repetirlo y a hacer referencia a este concilio en concreto, incluso el catecismo de la Iglesia Católica o el credo de Pablo VI, que es la expresión magnífica que pronunció Pablo VI al término del año de la fe, cuando se cumplieron los 1900 años de la muerte del martirio de San Pedro y San Pablo, el año de la fe. Ahí hizo esa declaración, que es un texto hermosísimo, donde resume toda la doctrina de la Iglesia, una concisión extraordinaria y también con la extensión que correspondía al momento, ¿no?
dificultades doctrinales que había en la iglesia en ese tiempo y en estos puntos va haciendo referencia concreta a todas las intervenciones del magisterio anterior, especialmente Trento, como digo, sobre todo en esto, ¿no? Un muy buen resumen de la doctrina católica que no puedo dar aquí porque estamos casi a vuelo de pájaro tocando, casi es como si estuvieran leyendo títulos de un tratado de la gracia y diciendo dos palabritas de cada uno, es así. Un buen resumen lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica que todos podemos consultar y que es bastante extenso sobre este punto. Bien, de la teología evidentemente me voy a centrar en el teólogo por antonomasia, que es Santo Tomás de Aquino, y quien buscó explicar esta realidad. O sea, esta realidad está revelada, punto. Acá Santo Tomás no está probando nada. Está tratando de explicar entonces, bueno, cómo es posible esto que enseña la Iglesia, ¿no? Y lo explica con dos argumentos muy hermosos, ¿no? El primero de ellos apela a un principio de un gran teólogo de los primeros siglos, que es conocido como el pseudo Dionisio, porque se pensaba que era el Dionisio mencionado por San Pablo, ¿no? Que menciona, perdón, los hechos de los apóstoles en el episodio de San Pablo, cuando predica en Atenas. No es él, pero por eso se lo conoce así, el pseudo, el falso Dionisio, pero era un teólogo neoplatónico llamado Dionisio, y que el principio es este, dice así: el amor divino nunca actúa sin dejar una simiente, una semilla. Divinus amor non permissit eum sine germine esse. Es decir, San Tomás lo explica así: donde se supone un amor especial de Dios hacia el hombre, es necesario también señalar o colocar un bien especial dado al hombre por Dios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es que este es el modo del amor divino, ¿no? Nosotros a veces corremos el peligro de cuando pensamos en el amor de Dios, de pensarlo al modo del amor creado, del amor humano. Pero es que es el amor divino, la fenomenología, por decir así, del amor divino es exactamente opuesta a la del amor humano, porque el amor humano supone un bien. Yo me topo con un bien, lo conozco, el bien me atrae, me enamora, o sea, despierta el amor. O sea, para enamorarme tengo que descubrir un bien. Pero esto no puede ser en Dios, porque antes de Dios no existe nada. Por lo tanto, todos los bienes posibles salieron de Dios, fueron creados por Dios. Por lo tanto, Dios no ama algo, no ama un bien porque se lo encontró paseando por el universo y dijo, qué lindo que está esto, y eso lo hizo inclinarse sobre ese bien. Todo bien ha sido creado por Dios, por eso el amor de Dios es creador. Y esto vale para todo acto de amor de Dios. Por lo tanto, cada vez que Dios ama, Dios coloca algo. O sea, el amor de Dios es de tal naturaleza, dice el pseudo Dionisio, que no le permite, o sea, le es imposible que cuando hay amor no deje una semilla, no deje una simiente. Por eso, formalmente con la criatura, Dios ejerce dos actos de amor distintos. Un acto de amor cuyo efecto es la creación. O sea, existimos y lo que existe, el ser, es bueno, existe, entonces es bueno, es verdadero, bueno, bello, todos los trascendentales, porque justamente Dios lo ha amado. El hecho del amor respecto de lo que no existe es ponerlo en el ser, lo crea. Y el segundo movimiento de amor, que es un amor, ¿no? que tiene por objeto la criatura elegida por Dios, ese segundo acto de amor tiene por entonces como la semilla que deja es justamente la transformación sobrenatural de esa criatura, que es la criatura racional llamada por Dios, ¿no? a este estado nuevo, ¿no? que es justamente la participación en su propia naturaleza, que es lo que llamamos la gracia. La gracia justamente es el fruto del amor especial con el cual que Dios vuelca sobre algunas criaturas particulares, ¿no? Algunas criaturas racionales particulares, los ángeles, ¿no? Por eso es llamado amor especial, specialis dilectio, dilección especial, ¿no? Por lo tanto, entonces, tenemos, tenemos esos dos movimientos de amor de Dios. Del segundo es del que estamos hablando ahora al referirnos a la gracia, ¿no? De hecho, entonces, el efecto que produce
ese acto de amor de Dios es la elevación hacia Dios, la elevación in Deum, o sea, elevación al estado de naturaleza divina, digamos, pero de forma participada, evidentemente. Por eso, como consecuencia de esto, hay que definir a la gracia, como hace Santo Tomás, estamos hablando de la gracia habitual, no se olviden de eso, o sea, el hábito es entitativo, como un don creado en el alma, efecto de un amor especial de Dios. Amor especial significa entonces que un amor que viene después del amor por el cual hemos sido creados, ¿no? Con el cual destina a la criatura, a esta criatura que es amada con este amor singular, por encima de las exigencias propias de su naturaleza. Ya, lo eleva por sobre su naturaleza. La criatura pasa a ser una criatura en el orden sobrenatural, sobrenatural por participación, pero estamos en un orden sobrenatural, al punto tal que a raíz de esto, la criatura, esa criatura concreta que reciba la gracia, puede relacionarse con Dios con un acto de amor recíproco. Ama a Dios con el mismo amor o con un amor de la misma naturaleza con el que Dios lo ama, que es el motivo por el cual Dios la elevó. Porque Dios se eleva para entablar una relación de amor con esa criatura del mismo nivel, ¿no? No, claro. Esa es la primera argumentación. La segunda argumentación que usa Santo Tomás para explicar esta realidad es más filosófica y se inspira en Aristóteles y dice simplemente así, yo denuncio, ¿no? Y es que es todo ser obra según su forma intrínseca, ¿eh? Porque toda causa final, o sea, toda finalidad exige una causa formal proporcionada a sí misma. O sea, sin una forma que sea el principio de la operación, las acciones no se producirían desde el mismo sujeto, sino a partir de algo extrínseco y yo está puesto. Por ejemplo, una flecha, yo arrojo una flecha al blanco, la flecha se mueve, pero o sea, el movimiento de la flecha no es un movimiento intrínseco de ella, no es la flecha que se mueve a sí misma al blanco, recibe el movimiento desde un agente exterior. Por eso, el dirigirse de la flecha hacia el blanco es totalmente accidental y ajeno a la flecha. La flecha no es más digna porque ella no crecerá. En todo caso, es digno el arquero que la tiró si tiene buena puntería. Pero le estoy imprimiendo un movimiento que es extrínseco, ¿no? En los seres vivientes, ¿no? Dios, porque la flecha no es una realidad que Dios destinó para que se moviera. La flecha es un pedazo de madera que yo, en todo caso, yo no soy creador, entonces yo no le puedo dar una forma intrínseca a eso para que haga este trabajo sola. Yo no creo en las criaturas, entonces lo que puedo hacer es moverla. Yo le pongo algo exterior a ella y la muevo, ¿no? Pero en los seres que se mueven a sí mismos porque Dios les ha infundido una forma particular a la planta, la forma por la cual realiza sus operaciones, y ella misma crece. No es que Dios cada vez que esta planta decía, uy, ya tendría que estar haciendo la fotosíntesis y esto, entonces va y le hace hacer la fotosíntesis. No, la planta tiene sus periodos, sabe, tiene sus potencialidades y se pone en acto en el momento que lo necesite, entonces se va perfeccionando, con ayuda meramente accidental nuestra. Le echo un poquito de agua, la saco afuera, pero después lo hace sola, tiene una forma interior por la cual se muere, por la cual se mueve. Y de hecho cuando se muere, cuando ya no puede ejercer más esa acción. El animal hace lo mismo, el animal entonces tiene sus finalidades porque tiene una forma que es el alma animal, alma de orden material, ¿no? Pero un principio animado, por el cual el animal conoce sus fines, lo que necesita, conoce el sentido, no entiende la razón de fin de lo que hace, pero sí se mueve a sí mismo. Entonces mueve, busca su alimento, se defiende y después conserva su propia especie, buscando aparearse, procrear y mantener la especie. Y eso lo hace a partir de esa forma intrínseca. Y nosotros también lo hacemos de la misma manera, nos movemos y buscamos nuestra perfección en el plano natural a través de la forma intrínseca que es nuestra alma. Nuestra alma es la forma de nuestra realidad. El principio formal es el alma. Y por el alma nosotros entonces conocemos, amamos, nos movemos, nos relacionamos, etc. Bien, si Dios destina, y esto porque lo exige el fin de nuestra naturaleza, entonces fin intelectual, porque somos seres intelectuales, volitivos, ¿no? Sociables, etc. Entonces ese fin exige una forma que sea la que me incline a orar. Ahora, si Dios de pronto me eleva a un fin superior, esto no estaba en mi naturaleza, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Había que hacer muchas aclaraciones de esto, pero ciertamente que
me da un fin que ese fin es sobrenatural, ¿no? Para eso Dios me infunde entonces una forma, ¿no? También que es principio de esas acciones y que sea proporcionada a ese fin, porque la forma tiene que ser proporcionada al fin, ¿no? Por eso es que la planta no puede realizar acciones animales porque la forma que ella tiene no es propia de un ser animado, ¿no? Y el animal no puede conocer intelectualmente porque la forma que tiene no es proporcionada al conocimiento intelectual. Y de la misma manera, yo no podría, si no tuviera una forma proporcionada al fin sobrenatural, moverme a un fin que sea justamente sobrenatural. Entonces, en razón de esto, Santo Tomás explica, esta es la razón por la cual Dios, si destina al hombre a un fin sobrenatural, y eso lo sabemos por revelación, ¿no? le tiene que infundir una forma propia por la cual él se mueva a sí mismo hacia ese fin. Y esa forma es justamente forma estable, habitual, que es la gracia habitual de la que estamos hablando. De aquí, entonces, ¿no? Se sigue, ¿no? Que la gracia ahora la podemos definir con una expresión que ya usé, ¿no? Pero que dije está tomada de San Pedro y que es esta que tiene ahora en pantalla. Concretamente entonces, ¿qué es la gracia habitual? La gracia habitual, ¿no? Es, ¿no? Un principio formal infundido por Dios en el alma, por la cual el hombre es partícipe de la naturaleza divina. Esa expresión, partícipe de la naturaleza divina, es de San Pedro, está en la segunda carta de San Pedro, capítulo primero, ¿no? Versículos 3 y 4, ¿no? Pero si bien San Pedro acuña esta expresión y que ha tenido la fortuna, después de pasar a ser la definición más propia de la gracia, los otros autores inspirados del Nuevo Testamento también usan, no estas, pero otras que son de todos modos equivalentes. Por ejemplo, San Pablo y San Juan usan expresiones como linaje de Dios. En el discurso, en el Areópago de Atenas, San Pablo usa esto, somos linaje de Dios. ¿Qué significa eso? El linaje implica una participación en una línea de familia, ¿no? Por lo tanto, es una participación en eso. Eso está en Hechos capítulo 17, y en la carta a los romanos dice somos hijos de Dios, también implica evidentemente el hijo, que porque alguien es hijo de una persona, porque participa de su naturaleza, los padres al engendrarlo lo han hecho participante de la misma naturaleza que tienen ellos, ¿no? Por eso, si yo tengo un hijo, mi hijo, ese es mi hijo, pero una foto mía no es mi hija, por más que también se parece. No, esto es una hija de aquella persona, pues son iguales. No, porque no tienen naturaleza. Es una, en todo caso, hay un parecido en la imagen, a veces es perfectísimo, ¿no? O pueden hacer una estatua, ¿no? Pero esa estatua no es hija de la persona a quien quiere representar, ¿no? Tiene que haber una participación en la naturaleza. Por eso entonces el hecho de usar esta expresión con propiedad, como hace San Pablo, somos hijos de Dios, está en la carta a los Romanos capítulo 8, carta a los Gálatas capítulo 4, ¿no? Implica la misma idea que desarrolla San Pedro con ese partícipe de la naturaleza divina. San Juan en la primera de sus cartas también dice lo mismo, dice, ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y que lo seamos verdaderamente. Entonces no es una expresión, digamos, metafórica, hermosa, pero, digamos, figurada, no. Somos llamados hijos de Dios y lo somos verdaderamente, ¿no? Bien. Todo eso entonces respecto de la gracia divina habitual que he dicho. Entonces, que no hay que confundir con la gracia divina actual. La gracia actual también es gracia divina, ¿no? Pero la gracia actual. Entonces, ¿qué es lo que es la gracia actual? En primer lugar, la gracia actual, ¿no? Es distinta de la gracia habitual. Por eso justamente las contradistinguimos, ¿no? Hay que colocar una gracia que reciba este apelativo de gracia actual porque Dios, además
de actuar sobre el hombre con la gracia habitual. Entonces, que decíamos que lo transforma con la gracia habitual, de forma estable lo diviniza, ¿no? Theopoiesis, el término de los padres griegos, ¿no? Lo diviniza. Además de eso, interviene ahora sobre nuestro obrar, lo otro sobre nuestra esencia, somos hijos de Dios, ahora es sobre nuestro obrar, por lo tanto, las potencias, inteligencia, voluntad, el obrar, actúa a través de lo que llamamos gracias actuales. Son actos, por eso el nombre. Gracia actual, entonces, ante todo, es una realidad distinta a la gracia habitual. Y designa este nombre las intervenciones de Dios que están, por ejemplo, en el origen de la conversión. Ya, cuando uno empieza a decir, yo no puedo seguir así, mi vida es un desastre, yo tendría que buscar a Dios. Todo eso, esos pensamientos, esos deseos, ese deseo de disgusto por mi estado de pecado, eso son gracias actuales. Eso son obras de Dios, y eso es de fe que es así, ¿no? Eso es de fe que es así. Entonces son las intervenciones divinas que están, por ejemplo, en el origen de la conversión, en el origen del acercarse a la fe, en el curso de la obra de la santificación. O sea, son todos aquellos impulsos que vienen de Dios, o luces, o iluminaciones, y eso son palabras distintas porque impulso, como ustedes sabemos, en psicología es así, estamos haciendo referencia más al obrar, ¿no? Iluminaciones más al conocer. Entonces, en todo ese orden de cosas, ¿no? Estas gracias actuales pueden ser mociones al obrar, luces sobre la inteligencia, puede ser impulsos a ciertos afectos, ¿no? O sea, por lo tanto, entendimiento y voluntad principalmente, y a raíz de ellos también involucrar toda nuestra afectividad, etc. Y que tienen como finalidad movernos al bien, movernos al bien. Los documentos del magisterio que enseñan la existencia de iluminaciones sobre el entendimiento, de inspiraciones de la voluntad, son innumerables y presentan siempre esta doctrina, como ya dije antes, como verdad de fe, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo en un momento dado donde ciertos herejes, concretamente fueron primero los pelagianos, luego, dando un paso atrás de lo que había enseñado Pelagio, los semipelagianos, ellos sostuvieron pensando que la libertad, digamos, no le puedo quitar toda la libertad, algo lo tengo que hacer yo, pensaba. Yo pensaba, bueno, está bien, si Dios me salva, Dios me transforma, pero, bueno, a ver, el pedirle a Dios, sacame de este pozo, convertirme, cambiarme el corazón, eso lo hago yo. La iglesia tuvo que intervenir diciendo, eso también tiene que venir de Dios, si no, no sería posible en el hombre, porque el salto ya tiene que ser proporcionado el movimiento con el fin que está produciendo. Entonces no puede haber un acto humano que produzca un efecto divino. Tiene que ser de la misma naturaleza. Si el efecto es divino y el paso es a un paso divino, entonces en el origen de ese paso tiene que estar la acción de Dios. El gran teólogo de esto fue San Agustín. La doctrina de San Agustín contra los semipelagianos después fue incorporada en los concilios. Concretamente, la doctrina de San Agustín sobre los semipelagianos aparecerá en el concilio de Orange, con segundo concilio araucano, el concilio de Orange, ¿no? Bien, entonces es una moción divina creada que es participación, fíjense ahora, es una participación de la omnipotencia de Dios. Antes, en la gracia habitual, decíamos, era una participación de la naturaleza de Dios. El hombre es Dios por participación. Pero aquí, como es un movimiento, lo que me participa es el poder de Dios, es la acción de Dios. Por eso es una participación en la omnipotencia de Dios. Así, mientras la gracia habitual es permanente, Dios la da y permanece en el hombre, mientras el hombre no peque, no pierde esa gracia, está por eso en estado habitual, ¿no? La gracia actual, en cambio, es una realidad transitoria, son toques de Dios, que tiene dos funciones, ¿no? Dos funciones, eleva la inteligencia o la voluntad al plano sobrenatural o al acto, por lo menos la lleva al acto, porque se le puede, ¿no? Y luego, segunda función, la aplica, la mueve a realizar el acto. Entonces, por ejemplo, cuando uno crece en la caridad, evidentemente el crecimiento de la caridad no puede ser fruto de un acto meramente humano,
colabora el hombre, pero ¿cómo voy a estar yo un paso más alto en lo divino? Que es eso, el crecimiento en la caridad, el crecimiento en la participación en Dios. Entonces ahí evidentemente si el acto de caridad que voy a hacer es más intenso, Dios tiene que elevar y además de elevar lo aplica, ¿no? Siempre con la colaboración del hombre, ¿no? Por supuesto, no lo hace nunca contra nuestra voluntad, pero hace eso, elevar y aplicar o iluminar al respecto de eso y aplicar la inteligencia a entender aquella iluminación que estamos recibiendo. Todos tenemos experiencias de estas gracias, aunque muchas veces no sepamos que son gracias. O sea, tengo experiencia de tener esto, a veces no sabía que eso es una gracia, pero que lo he tenido, ¿no? Es así, cuando, como ya dije, algunos ejemplos que di, cuando experimentamos deseos de volver a Dios, si es que estamos alejados de Él, o queremos entregarnos más intensamente a Él, cuando nos sentimos llamados a seguirlo en una vocación determinada, cuando recibimos particulares luces sobrenaturales en la inteligencia, ¿no? Cuando los discípulos de Maús, ¿acaso no ardía nuestro corazón a lo largo del camino cuando Él nos abría las Escrituras? Son gracias actuales, evidentemente, por las cuales recibieron iluminaciones particulares, ¿no? La necesidad de la gracia, sintéticamente. O sea, ¿por qué todo esto? O sea, porque la gracia es necesaria. Es necesaria. Sus dos efectos, los dos efectos que tiene la gracia, ahora hablo de la gracia en general, habitual y actual, ¿no? Los dos efectos de la gracia son absolutamente necesarios para nuestra naturaleza. ¿Y esos dos efectos cuáles son? Sana la naturaleza caída, nuestra naturaleza entonces nacemos en pecado, y la eleva, la diviniza, que es lo que dije que hacía la gracia habitual, ¿no? Ya lo hemos dicho a lo largo de este curso, que el estado del hombre, tal como lo conocemos, es un estado de naturaleza caída y después de Cristo y recibido el bautismo y en gracia, redimida, ¿no? También hemos dicho que el hombre ha sido creado para un fin que lo excede en cuanto a sus fuerzas, es un fin magnífico, impensable para el hombre, el gozar de él en la eternidad, viéndolo cara a cara, es un fin trascendente, un fin que es absolutamente desproporcionado para sus fuerzas. Teniendo en cuenta estas dos realidades, ese fin del hombre y además el estado de naturaleza caído, eh, nosotros entonces podemos entender mejor en qué sentido la gracia es necesaria y vamos a ir simplemente enumerando una serie de ítems. En primer lugar, necesitamos la gracia de forma absoluta para conocer la verdad sobrenatural. Esto, digamos, es de perogrullo, una realidad sobrenatural, un misterio de la Trinidad, el misterio de la Encarnación, son misterios a los cuales no puede llegar el hombre ni siquiera, o sea, el hombre por sí solo, ni aún en el estado más perfecto de la inteligencia, estado natural de la inteligencia. Porque esto es una verdad que solamente puede conocer Dios. Por lo tanto, entonces, para conocerla, cualquier verdad sobrenatural, hace falta la gracia de Dios. En este caso, la gracia es la gracia de que Dios lo revele, pero además la gracia de que Dios me infunda la capacidad de conocer lo que me está revelando, que es el hábito de la fe, ¿no? O en el cielo la visión beatífica, para que el hombre pueda ver aquello que Dios le está mostrando. Entonces, en el doble sentido. Esto está incluso revelado, dice San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Y San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 11, oh abismo de riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son los designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿No? Esta gracia entonces la necesitaba el hombre incluso antes de pecar, por lo tanto, Adán, creado en el paraíso, todavía en estado de amistad con Dios, necesitaba la gracia para conocer cualquier verdad de orden sobrenatural que su inteligencia fuese a conocer, ¿no? Tanto si Dios le ha revelado algo, le ha dado la gracia para poder entender y conocer y recibir esto por simplemente la desproporción. Segundo lugar, pero además de que es necesaria la gracia para conocer cualquier verdad sobrenatural, por el estado de naturaleza caída, ahora es por el estado de naturaleza caída, o sea, nuestra naturaleza está herida por el pecado original, aunque esté después reparada en parte por el bautismo,
necesitamos la gracia para que nos ayude a conocer la misma verdad natural. No todas, yo con mi inteligencia, o un pecador, un pagano, con su inteligencia puede conocer muchísimas verdades naturales, e incluso respecto de Dios, la existencia de Dios, que es algunos atributos de Dios, la misma existencia de un alma espiritual, ¿no? De hecho, muchos filósofos paganos conocieron estas cosas, pero también hay una cosa que es un hecho innegable, ¿no? No pueden conocer todas las verdades naturales y muchas de ellas, incluso las inteligencias más preclaras, las mezclaron con gravísimos errores, groserísimos errores. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por la historia de la filosofía. La historia de la filosofía, ¿qué es lo que es? Es la historia de las mentes más preclaras de la humanidad, pues todos los que aparecen en cada capitulito de los libros de historia de la filosofía son los más inteligentes que hubo. Parménides, Anaxágoras, Demócrito, Empédocles, Platón, Sócrates, Aristóteles, las mentes más preclaras. Y sin embargo, lo que dijo uno, el otro lo negó. Y muchas cosas de las que dijeron los más inteligentes, muchas eran verdades, pero mezcladas también de errores muy grandes. Muchos de ellos, por ejemplo, creían que había un solo Dios, pero otros pensaban que ese Dios es un Dios de orden material, compuesto de elementos, otros pensaban que había muchos dioses, otros pensaban que no había ningún Dios, y etc. Y esto, como estoy hablando, no estoy refiriéndome a una persona vulgar, sino incluso refiriéndome a las mentes más preclaras. Por lo tanto, ciertamente que el hombre ha quedado debilitado por el pecado original en su inteligencia y no puede conocer todas las verdades, ¿no? ¿No? Menos las más importantes, sin una ayuda de Dios. Esto es lo que postula, no lo que Santo Tomás llama la necesidad moral de la revelación, como gracia exterior, por la cual Dios nos ayuda, ¿no? Incluso revelándonos cosas que nuestra inteligencia tendría que llegar por sí sola. Por ejemplo, la existencia del alma, la inmortalidad del alma, ¿no? La existencia de Dios, para algunos que no llegan tampoco a probarla filosóficamente, ¿no? Y así muchas otras más. El hombre podría, dice Santo Tomás, llegar a ellas, pero no todos, muy pocos, dice él, después de mucho tiempo y no sin mezcla de graves errores. Por eso se hace incluso necesaria la gracia, aún para el orden del orden de la verdad natural. Tercer lugar, para hacer el bien sobrenatural. Los otros dos puntos eran sobre inteligencia. Ahora es el amar el bien y hacerlo. La gracia es necesaria, en primer lugar, paralelo a lo primero, ¿no? Para cualquier bien de orden sobrenatural. Ni el hombre más bueno naturalmente puede hacer el más mínimo acto de caridad sobrenatural, porque esa caridad es de un orden que es superior al del hombre, así de simple. Así como ningún animal puede hacer el pensamiento más elemental que hace el niño cuando empieza a despertarse a sus primeros conocimientos, el animal no lo puede hacer. Ni el primate más avanzado que esté estudiando, siendo estudiado en un laboratorio puede llegar a hacer lo que hace cualquier niño de pecho, cuando ya empieza a entender alguna cosita, ¿no? Lo mismo nosotros entonces respecto del orden sobrenatural. No hace falta que me explaye mucho esto, es como digo, una verdad casi, es una verdad de evidencia inmediata. Pero además, en paralelo con los problemas para conocer la verdad natural, tenemos, ¿no?, la necesidad de la gracia para poder hacer el bien natural. Ciertamente que sin la gracia podemos hacer muchos bienes naturales, o sea, proporcionados a nuestra naturaleza. Hay gente que vive en pecado, hay paganos que no han conocido la gracia y que hacen muchos bienes, aman a sus hijos, son fieles a sus cónyuges, son honestos, etc., un montón de cosas. Pero ciertamente no se puede hacer todo el bien natural, o sea, el cumplimiento de todos los mandamientos, sin una gracia, ¿no? Y a veces ni siquiera algunos en particular los pueden mantener durante mucho tiempo. ¿Por qué? Simplemente porque evidentemente que una persona que tiene un pie más corto que el otro puede dar unos pasos más o menos con equilibrio, pero si tiene que caminar toda la vida, en algún momento va a empezar a renguear. Digamos, tiene un pie más corto que el otro, no puede estar todo el tiempo caminando bien donde le faltan unos centímetros a uno de sus pies.
Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Y esto lo testimonia incluso San Pablo cuando en la carta a los romanos nos dice con tanto dramatismo, no hago, viendo lo que es ahí representando a todo el hombre, no se refiere solo a él, su experiencia personal, ¿no? Dice, no hago el bien que quiero, o sea, incluso lo quiero hacer y veo que persevero un poco y después me caigo. No hago el bien que quiero y hago en cambio el mal que no quiero. Incluso los paganos lo decían, ¿no? Esa famosa célebre, esa frase célebre, ¿no? De aquel pagano que decía, veo el bien y lo apruebo, pero hago el mal. Veo el bien y lo apruebo. O sea, eso está muy bien, me gustaría hacer eso. Pero después termino en algún momento claudicando, ¿no? Además hace falta la gracia, en este caso son gracias actuales, esto ya lo expliqué antes cuando hablé de gracia actual, para convertirse a Dios. De la misma manera que un muerto no puede volver a la vida por sí mismo, Dios lo puede resucitar, Jesucristo resucitó a algunos muertos, pero esos muertos que resucitó Jesucristo estarían muertos si Jesucristo no los hubiera resucitado. El muerto no puede volver a la vida y uno que está en pecado es un muerto. Es un muerto, entonces no se puede pasar de la muerte a la vida sin una gracia que me devuelva esa vida. La vida es una gracia extraordinaria. Sin la gracia entonces uno no puede ni siquiera desear volver a Dios porque los muertos no desean. O sea, ¿cómo les gustaría a los muertos volver a la vida? No, a los muertos no les gustaría nada. Los muertos están muertos. Los muertos están muertos. El vivo puede desear no morirse y puede desear que si me muero me gustaría resucitar. Pero muerto, el que está muerto, ¿no? De la misma manera entonces el orden sobrenatural. Sin la gracia no se puede desear volver a Dios, ni se puede rezar a Dios, ni pedirle a Dios la gracia de la fe. Todo esto pasa a estar en un plano que lo supera totalmente. Si esos sí son actos reales, si son actos verdaderos, en ellos está siempre la iniciativa de Dios. Con mayor razón, sin la gracia no se puede perseverar hasta el fin en el bien, se podrá perseverar accidentalmente, pero no hasta el fin, ¿no? Y sin la gracia menos todavía se puede merecer la vida eterna, o sea, la perseverancia en el último momento de nuestra vida, porque esa es una gracia totalmente extraordinaria que nos abre de pronto las puertas del cielo. Todas estas afirmaciones que he hecho, todas respecto a de la necesidad, son todas de fe. Son todas de fe. Están en algún documento, sobre todo en el Concilio de Trento, en los distintos decretos que tiene ahí y que tocó este tema in extenso, tiene de hecho todo un tratado sobre la justificación, todas ellas entonces pertenecen a nuestra fe. Bueno, y para ir cerrando entonces ahora lo que les decía el tema de la justificación. He hablado, entonces la gracia es por aquello por lo cual el hombre se hace justo. El principal efecto de la gracia es esto de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el efecto de la gracia. San Pablo habla muchísimo de justificación. De hecho, Santo Tomás de Aquino, a lo que nosotros hemos llamado gracia santificante o gracia habitual, Santo Tomás la llama gracia y justificación. Se llama técnicamente gracia de justificación, porque lo que hace la gracia es justificar, hacer justos, ¿no? Entonces, ¿qué es la justificación? En la doctrina católica, aquí es donde más se opone la doctrina católica y doctrina luterana, en la doctrina católica que hunde sus raíces, como ya vimos en la Sagrada Escritura, en la tradición y singularmente en San Pablo, se entiende por justificación el paso del estado de pecado al estado de justicia de Dios o estado de santificación de la gracia. Eso, la justificación es un movimiento, es el paso del estado de pecado, es lo que ocurre con el niño cuando uno lo bautiza, que es estar siendo justificado, está pasando del estado de pecado al estado de gracia. Cada pecador que entra en un confesionario en pecado mortal y sale de él en gracia, justamente recibe la justificación, ¿no? El estado de justificación, entonces, el paso del estado de pecado al estado de santificación o estado de gracia. Este paso implica como punto de partida la remisión del pecado, y como punto de llegada, que son igualmente inmediatos los dos, la infusión de la gracia. Es decir, tiene estos dos aspectos. Implica la remisión del pecado. Entonces, en el proceso de justificación, cuando Dios infunde la gracia, Dios borra el pecado
e infunde esta realidad nueva, este nuevo corazón, como lo ha llamado la Sagrada Escritura, el profeta Ezequiel, ese nuevo corazón en el hombre, que es el estado de gracia. En cambio, Lutero entendió la justificación, habla muchísimo, es uno de los grandes temas de Lutero, pero lo que él entiende por justificación no hay ningún cambio, en él no hay remisión del pecado, en él lo que hay es el mismo pecador, Dios como que cierra los ojos a su pecado, o mejor dicho todavía, le imputa los méritos de Cristo de forma exterior sin que él cambie. Porque el problema de Lutero es que considera que el bautismo no borra el pecado original. ¿Por qué? Porque él cree que el pecado original, esa es la confusión de Lutero, es la concupiscencia. Formalmente cree que es la concupiscencia, y como él ve que después del bautismo uno sigue teniendo la concupiscencia, así lo que llamamos el fomes peccati, la inclinación al pecado, entonces dice, el bautismo no me ha borrado el pecado. Ahora, Dios dice que soy justo, entonces significa que lo que ha hecho es que Dios, como coloca ese manto de los méritos de Cristo, y cuando me mira, lo que ve es lo que él puso delante, que son los méritos de Cristo. Pero yo estoy corrompido en mi interior, porque mi naturaleza es corrompida. Por eso Lutero considera que el hombre no es libre. La obra que fue condenada, la primera obra condenada de Lutero es la negación de la libertad. Esto ya lo hemos visto en las clases anteriores. No hay que olvidarse de eso, porque es una corrupción de la misma naturaleza, ¿no? La doctrina católica, en cambio, entonces enseña, ahora sintetizando y volviendo sobre el tema, primero, que la justificación implica la remisión del pecado. Esto es de fe, está en la Escritura. Por ejemplo, profeta Isaías capítulo 43, soy yo mismo el que borro tus iniquidades y no me acordaré de tus pecados. En otro lugar, aunque vuestros pecados lleguen hasta el cielo, aunque sean como la púrpura y rojos como escarlata, si os convertís a mí de todo corazón y decís, Padre, os escucharé como a mi pueblo santo. Bien. Por lo tanto, entonces, en la justificación del impío, todos y cada uno de los pecados mortales son real y verdaderamente borrados y quitados. De lo contrario, dice Santo Tomás, el hombre sería al mismo tiempo justo e injusto, objeto de amor porque es justo, objeto de odio porque es injusto, lo cual estaría apartado de Dios y unido a Dios. Claro. Evidentemente a Lutero esto lo ha llevado a negar el principio de no contradicción. No, pero nosotros sabemos que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo aspecto. Para sostener la doctrina luterana hay que destruir el principio de no contradicción. Segundo lugar, implica la infusión de la gracia por el Estado. Entonces, la gracia lo que hace no es solamente borrar el pecado y dejar vacío al hombre, no existe. No existe el hombre en un estado de naturaleza vacía, por decirlo de alguna manera, sin pecado pero sin gracia. En el proceso de justificación, al mismo tiempo que se borra el pecado, se infunde esta realidad de la que hemos hablado. Esto está también, como dije, pertenece a nuestra fe, ¿no? Dice concretamente el Concilio de Trento, está repetido en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1991, la justificación es también santificación y renovación del hombre interior por la voluntaria recepción de la gracia y de los dones, ¿no? Y de los dones. Como digo, en esto la doctrina católica se diferencia esencialmente, diametralmente, de la doctrina luterana, ¿no? Por lo menos de la de Lutero. Después puede ser que algunos que se consideran luteranos por sentido común y por lectura de los mismos textos bíblicos piensen que son luteranos, pero en su cabeza estén entendiendo las cosas más católicamente de lo que lo entendía Lutero en su tiempo, ¿no? Esto está en la Sagrada Escritura. Os daré un corazón nuevo, pondré en vosotros un espíritu nuevo, pondré en vosotros mi espíritu. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, citado por Romanos, por San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5. Por eso es que San Pablo llama a este proceso de justificación regeneración, que significa volver a generar, tenemos un ser nuevo, renovación, en la segunda carta a los Corintios, se hace nuevo, nueva creación, también segunda carta a los Corintios, ¿no? Pero exige además la colaboración del hombre, tercera cosa. Entonces la justificación es la obra por la cual Dios borra el pecado, infunde la gracia, pero exige la colaboración del hombre
en la medida en que el hombre sea capaz, porque en el niño no le exige, pero porque Dios exige a cada ser lo que puede hacer. Entonces, en el estado en que está, al niño no le exige nada, es que el niño no puede hacer nada, no llegó al uso de razón, no puede hacer ningún acto de razón, ¿no? Pero al adulto que ha llegado al uso de razón, no lo hace sin su cooperación, ¿no? Lo dice la Sagrada Escritura, lo dice Jesucristo en el sermón de la Eucaristía, Juan 6, todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza viene a mí, pero tiene que oír y recibir. El Catecismo dice, la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Bien. Por lo tanto, entonces, el hombre tiene que colaborar. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con sus actos. ¿Con qué actos? Fundamentalmente, 3 actos. Actos de fe, lo dice la carta a los Hebreos, sin la fe es imposible agradar a Dios. Es preciso que quien se acerca a Dios crea que existe y que es remunerador de los que le buscan. Segundo, actos de caridad. El hombre debe amar a Dios. ¿Qué le aprovecha, hermanos míos, a uno decir yo tengo fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Eso es carta a Santiago. Y finalmente el arrepentimiento de sus pecados, ¿no? Tenemos innumerables textos, empezando por el Salmo 51, el Miserere, ¿no? Que es el de David, ¿no? ¿No? Pequé, contra ti solo pequé, limpia mi pecado, etc., ¿no? El arrepentimiento del pecado. Entonces, la colaboración del hombre se da en los actos de fe, que están implicados en todo este movimiento de la conversión del hombre, en los actos de caridad y en los actos de arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero alejamiento volitivo, no solo afectivo, sino volitivo, con una verdadera volición respecto del pecado. Bien, sobre esto se podrían dar muchos otros temas más, simplemente les digo lo que nos dejamos en el tintero, ¿no? A pesar de que no hemos dejado en el tintero muchísimas cosas en lo que dije, porque como digo, es todo abuelo de pájaro, pero que habría que añadir si uno quisiera una cosa completa, pero creo que para lo que nos proponemos en el curso, lo que dije es lo esencial. Pero habría que añadir, si uno quisiera hacer un poquito más completo, las distintas divisiones de la gracia, el estudio de la causa de la gracia, que es Dios evidentemente, pero estudiarlo un poco más, cómo entra la humanidad de Cristo en la gracia como causa instrumental, de qué manera. El conocimiento del estado de gracia, que fue el que le sacó, digamos, el cerebro afuera al pobre Lutero, que él quería estar seguro, era un hombre impresionantemente escrupuloso, y eso es lo que lo lleva a desconfiar de Dios. Él quería saber, entonces quiere, al final entonces es el autoconvencimiento que estoy en gracia, estoy salvado y ya está. Pero él quería eso, ¿no? Conocer, puedo conocer para estar tranquilo, en gracia. Y finalmente el gran tema, que ese es un tema de otra conferencia, ¿no? Que es el tema de cómo es la relación que menciona al final. Dios exige nuestra cooperación, pero ¿cómo es entonces esa cooperación entre la gracia y la libertad? ¿Cómo hace la gracia para que todo sea obra de la gracia, pero también todo sea obra de la libertad del hombre al mismo tiempo? Puede ser esa extraordinaria combinación donde, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, pero el que te salva es Dios. ¿Cómo es que esto es de Dios y cómo es que esto es mío? Todo ese es el gran tema, ¿no? Eso continuará. Algo vamos a decir en nuestra próxima conferencia, porque con esta terminamos, en nuestra próxima conferencia, que será la más propia para los psicólogos, ¿no? Porque es la que vamos a ver, la psicología de la conversión y el drama del proceso de conversión, ¿no? Ese es un tema súper interesante. Ahí vamos a tocar algo, pero va a ser, les aviso que va a ser más fenomenológico que lo que implicaría estudiar concretamente la relación entre la libertad y la gracia. Pero lo vamos a ver, Dios mediante, ¿no? Aplicados. Bien, y con esto entonces damos por concluida la clase de hoy, por lo menos para los que están acá presentes.